La historia es la ciencia que nos permite mirar al pasado para entender cómo hemos llegado al presente. A través de ella descubrimos los acontecimientos, los personajes y las culturas que han marcado el rumbo de la humanidad. Gracias al estudio histórico, comprendemos la evolución de las sociedades, las ideas y las costumbres que nos definen. Cananga Visión abre sus puertas a este viaje por la memoria nacional e internacional en un recorrido que va de ayer a hoy. En esta entrega televisiva compartiremos algunas de las fechas más significativas del mes de julio, momentos que dejaron huella en la historia universal y en la identidad de los pueblos. Acompáñenos en este recorrido histórico por Cananga Visión, Canal 98, Televisión en tus manos. 16 de julio, fundación de la Sociedad Secreta La Trinitaria en República Dominicana. 17 de julio, Día Mundial de la Justicia Internacional. 18 de julio, Día Internacional de Nelson Mandela. 30 de julio, Día Mundial contra la Trata de Personas. En el calendario gregoriano, julio es el séptimo mes del año y tiene 31 días. Originalmente, este mes era el quinto del primitivo calendario romano y su nombre era Quintilis, que en latín significa quinto. En un principio tenía 36 días. En el hemisferio norte, julio marca el inicio de las vacaciones de verano. En el hemisferio sur, julio marca el inicio de las vacaciones de invierno. Los días conmemorativos se crean para visibilizar, celebrar o reflexionar sobre un tema. Aunque parezcan iguales, tienen diferencias claras. Las fechas nacionales se celebran en un país o territorio específico. Las internacionales reúnen a varias naciones en torno a un mismo tema y las mundiales buscan movilizar a toda la humanidad frente a desafíos globales. Cada una refleja distintos niveles de alcance, desde lo local hasta lo universal, pero todos comparten el propósito de generar conciencia y unión. ¿Cuál es el propósito de los días internacionales? Los días mundiales e incluso los días nacionales. No saben quiénes son los encargados de crearlos ni del impacto social. Así que lo explicaré a continuación por si es que desconoces esta información. Los días internacionales no son para festejar ni para gritar ¡viva!, sino que son creados para sensibilizar y para reconocer una problemática vigente que requiere la atención de los gobiernos y la participación de los ciudadanos. ¿Quién determina si se celebra un día internacional? La respuesta es la ONU, y más específicamente la Asamblea General de las Naciones Unidas. La página de la ONU lo describe de la siguiente manera. Los Estados miembros de la Asamblea General proponen la celebración del día y por consenso se decide si se aprueba o no la resolución por la que se establece el día en particular. Los temas de los días internacionales están siempre vinculados a los principales campos de acción de las Naciones Unidas, como el mantenimiento de la paz, la protección de los derechos humanos, la promoción del desarrollo sostenible y la defensa del derecho internacional y la ayuda humanitaria. La Asamblea debe entregar resoluciones que son documentos donde se expresa cuál es la importancia para proclamar un día internacional sobre determinado problema y por qué eligieron esa fecha. De ahí el enojo del colectivo de que en su página principal no reconozcan el Día del Hombre, que fue propuesto y aceptado desde los 90, pero sí aceptan y reconocen en la misma fecha el Día del Hombre al Día del Retrete. Ofensivo, ¿no? A veces la Asamblea General no se encarga de elegir los días, sino las llamadas agencias especializadas de la ONU, como la OMS o la UNESCO, y en este caso reciben el nombre de los días mundiales, como el Día Mundial de la Poesía o el Día Mundial del Síndrome de Down. ¿Y cuál es la utilidad de esto? Se supone que la ONU propone actividades o da recomendaciones a los países que forman parte de la organización y en los que claramente la problemática es demasiada.
Les pide comprometerse con protocolos. Claro, repito, se supone. Entonces, la próxima vez que oigas de un día mundial o internacional, recuerda que, si está avalado por la ONU, no es un día para felicitar. Es un día para sensibilizar, concientizar, promover acciones, exigir un compromiso a los gobiernos y a los ciudadanos. El ser humano es un ente social y como tal tiene derechos, obligaciones y compromisos con su entorno. Por lo tanto, no es ajeno a las problemáticas de su nación y del mundo. Debe contribuir. ¿Qué pasa con los días festivos? ¿Es pura mercadotecnia? ¿Por qué salen muchos que dicen, yo festejo la amistad cuando se me da la gana? No necesito que me digan un día especial. Los días festivos son responsabilidad de cada nación, así como del declararlo feriado. Como todos andan ocupados cumpliendo funciones o labores sociales, la nación crea días en los que se quiere reconocer algo y recordarle a toda la gente por un día lo importante del amor, de la familia, de un platillo culinario, etc. Concientizando a la población de festejar, de recordar, de actuar, sin mencionar que muchos de estos días buscan ayudar a la economía del país. La sociedad secreta La Trinitaria fue fundada el 16 de julio de 1838 en Santo Domingo por Juan Pablo Duarte, junto a un grupo de jóvenes comprometidos con la independencia de la parte oriental de la isla, que en ese momento estaba bajo dominio haitiano. El objetivo de la Trinitaria era lograr la independencia de la República Dominicana mediante la organización clandestina y la concienciación patriótica. Fue la semilla del movimiento independentista dominicano que culminó con la proclamación de la independencia el 27 de febrero de 1844. Representa el inicio de la lucha organizada por la soberanía nacional y la construcción de una identidad dominicana. La Trinitaria es considerada el punto de partida de la República Dominicana como nación independiente. El 16 de julio de 1838 a las 11 de la mañana, en la calle del Arquillo número 255, la actual calle Arzobispo Noel, enfrente a la iglesia Nuestra Señora del Carmen, en la modesta casa de doña Josefa Pérez de la Paz y de su hijo el trinitario Juan Isidro Pérez. Se eligió ese día y hora porque habría una concurrida procesión y Juan Pablo Duarte consideró que eso sería más conveniente para guardar el secreto que hacer la reunión en un lugar apartado o en horas de la madrugada. En esta memorable reunión, Juan Pablo Duarte y los 8 amigos dejaron establecida la sociedad secreta La Trinitaria. Los 9 miembros fundadores fueron Juan Pablo Duarte, Juan Isidro Pérez, Pedro Alejandro Pina, Jacinto de la Concha, Félix María Ruiz, José María Sierra, Benito González, Felipe Alfao y Juan Nepomuceno Ravelo. El objetivo de la Trinitaria era realizar acciones tendentes a independizar la parte este de la Española de la ocupación haitiana y formar el Estado independiente que llamarían República Dominicana. El nombre La Trinitaria le fue puesto en honor a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El nombre hace alusión al método de reclutamiento en el cual cada uno tenía como misión reclutar a otros 2 miembros adicionales, y estos a su vez no daban a conocer la identidad de los demás. Esta técnica fue importada por Duarte tras su estancia en Europa. El día de la fundación de la Trinitaria, Duarte expresó a sus amigos: estamos convencidos de que entre dominicanos y haitianos no hay fusión posible. Somos y seremos 2 pueblos diferentes. Nuestro destino es ser independientes, absolutamente independientes. Nuestra sociedad se llamará la Trinitaria porque se compondrá de grupos de 3 y la pondremos bajo el amparo de la Santísima Trinidad. Nuestro lema: Dios, Patria y Libertad. Cuando hicieron el juramento trinitario, quedó claro que ellos formarían un nuevo estado que se llamaría República Dominicana, el cual tendría su pabellón tricolor en cuartos encarnados y azules atravesados con una cruz blanca que simboliza la pureza. Que el sacrificio de los fundadores de nuestra querida patria, libre, soberana e independiente, sean un ejemplo permanente para todos. Viva los fundadores de nuestra nacionalidad, viva la bandera y nuestro fuerte escudo con su lema: Dios, Patria y Libertad.
El Día Mundial de la Justicia Internacional se celebra cada 17 de julio desde 1998. Esta fecha conmemora la aprobación del Estatuto de Roma que dio origen a la Corte Penal Internacional. Su celebración simboliza el compromiso global con la justicia, la rendición de cuentas y los derechos de las víctimas de crímenes graves. El Día de la Justicia Internacional conmemora la histórica adopción del Estatuto de Roma el 17 de julio de 1998 y destaca la importancia de continuar la lucha contra la impunidad y de llevar justicia a las víctimas de los crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y el genocidio. El Estatuto de Roma permitió constituir la Corte Penal Internacional, un órgano judicial permanente encargado de juzgar los crímenes de genocidio y crímenes de guerra. Esta celebración es un recordatorio para todos los estados comprometidos con una justicia justa e imparcial para las víctimas de los peores crímenes de todo el mundo. Es necesario asegurar con urgencia el apoyo continuo al sistema de justicia internacional. Es también un recordatorio para los principales defensores de la Corte, la sociedad civil, con el firme compromiso con el que lograron el establecimiento de la Corte Penal Internacional. Ahora deben promover un sistema de justicia internacional del Estatuto de Roma que funcione para todos. La justicia internacional representa el compromiso de la comunidad internacional con la protección de los derechos humanos, la dignidad humana y la promoción de la paz y la reconciliación. Busca asegurar que aquellos que cometieron delitos graves no puedan evadir la responsabilidad y que las víctimas obtengan reparación y justicia. Para la República Dominicana, este día es una oportunidad para reafirmar su compromiso con el sistema de justicia nacional y su adhesión a los principios de justicia global. Como miembro de la comunidad internacional, el país ha demostrado su voluntad de cooperar con los tribunales internacionales y ha ratificado tratados y convenios relacionados con los derechos humanos y el derecho humanitario. La historia es una disciplina social dedicada al estudio de los sucesos pasados de la humanidad. Su labor consiste en ordenarlos cronológicamente para interpretarlos, analizarlos y transmitirlos, apoyándose en fuentes como documentos, vestigios materiales, testimonios y registros visuales. Su finalidad principal es explicar cómo y por qué ocurrieron determinados acontecimientos, cuáles fueron sus efectos y de qué manera siguen influyendo en la realidad actual. Al mismo tiempo, uno de sus grandes propósitos es conservar la memoria colectiva de los pueblos y culturas, asegurando que las experiencias del pasado permanezcan vivas en el presente y sirvan de guía para el futuro. Testimonios y fuentes históricos. Los hombres de todos los tiempos han dejado diversos testimonios de sus actividades, algunos monumentales por su tamaño y otros exquisitos por su belleza. Estos restos son estudiados por los historiadores para averiguar el pasado humano y se los puede clasificar en biológicos, que son restos fósiles humanos, tradicionales orales, suelen ser leyendas que de alguna manera nos llegan en forma oral, o culturales, estos son restos materiales, es decir, que fueron el resultado de la actividad humana, como los escritos o visuales, entre los que encontramos cartas, documentos, diarios, fotos. Los industriales, que son herramientas, armas, tejidos, medios de transporte, etc. O los arquitectónicos, entre los que vamos a encontrar templos, palacios, ciudades. En la actualidad, el proceso de investigación se desarrolla en varias etapas. El planteo de pregunta constituye un punto de partida. Los interrogantes pueden ser muy diversos, por ejemplo, ¿cuáles fueron los cambios políticos o económicos en cierta época y lugar? Para encontrar las posibles respuestas a estos interrogantes, los investigadores plantean explicaciones provisorias a las que se denominan hipótesis y seleccionan sus fuentes de información para comprobarlas. Entre las fuentes podemos distinguir las primarias, que son testimonios que se originaron en la misma época estudiada, o las secundarias, que son el resultado de otras investigaciones o aportes de otras ciencias, como la antropología o como la arqueología.
El Día Internacional de Nelson Mandela es una jornada que se celebra anualmente el 18 de julio desde 2010. Fue promulgada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta conmemoración se realiza este día por coincidir con la fecha de su nacimiento, en reconocimiento a su legado y su vida dedicada al servicio de la humanidad. La conmemoración refleja el impacto profundo y las enseñanzas de Mandela, buscando que cada persona dedique tiempo a la promoción de la paz y el servicio comunitario, impulsando acciones que mejoren sus comunidades. Con la finalidad de reconocer de manera internacional el trabajo realizado en materia humanitaria, de resolución de conflictos raciales y defensa de grupos vulnerables por el expresidente sudafricano Nelson Mandela, en noviembre de 2009, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 18 de julio como el Día Internacional de Nelson Mandela. La elección de la fecha de esta celebración coincide con el nacimiento de Mandela, el cual ocurrió en 1918 en Mvezo, Sudáfrica. De esta forma, el mundo rememora el trabajo de 67 años dedicados al servicio de la humanidad, como defensor de los derechos humanos, incansable luchador contra la pobreza, promoción de la justicia social y promotor de la democracia en África y el mundo. De acuerdo con la información emitida por las Naciones Unidas, la celebración de este día también busca concientizar a la sociedad sobre las condiciones de encarcelamiento, las cuales deben ser dignas para fomentar la reinserción de los reclusos. Asimismo, la ONU hace un llamado este día a reconocer el trabajo del personal penitenciario, el cual debe ser considerado como un servicio social de particular importancia. Estos dos rubros cobran relevancia en la celebración al rememorar los 27 años que Mandela pasó en prisión en el transcurso de su lucha por los derechos civiles en Sudáfrica. La historia es una de las ciencias sociales más antiguas creadas por la humanidad. Para comprender mejor su desarrollo, se organiza en grandes etapas: prehistoria, edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Su utilidad principal radica en que nos permite entender los procesos que dieron origen a las instituciones y prácticas que aún rigen nuestra vida actual. Al mismo tiempo, el estudio histórico nos ayuda a reconocer las distintas trayectorias sociales y culturales que, aunque separadas en tiempo y espacio, enriquecen nuestra visión del mundo y fomentan el respeto por la diversidad. El Día Mundial contra la Trata de Personas se conmemora cada 30 de julio. Iniciativa promovida con el objetivo de crear conciencia de la situación de las víctimas de este delito y para impulsar una respuesta coordinada entre países y agentes para prevenir, detectar y responder a la trata de personas. 30 de julio, Día Mundial de la Trata de Personas. La trata de personas es un delito que explota a mujeres, niños y hombres con numerosos propósitos, incluidos el trabajo forzoso y el sexo. La Organización Internacional del Trabajo calcula que casi 21 millones de personas en el mundo son víctimas del trabajo forzoso. En esa cifra se incluye también a las víctimas de trata para la explotación laboral y sexual. Si bien se desconoce cuántas de estas fueron objeto de trata, la cifra implica que en la actualidad hay millones de víctimas en el mundo. Todos los países están afectados por la trata, ya sea como país de origen, tránsito o destino de las víctimas. La esclavitud, tanto en su forma moderna como en la antigua, no solo es una vergüenza, sino que es la execrable suma de todas las villanías y no tiene cabida en nuestro mundo, como la definió el abolicionista John Wesley. 30 de julio, Día Mundial de la Trata de Personas. 3, 2, 1. Este es uno de los momentos más impresionantes de la historia de la humanidad. Por primera vez el ser humano conseguía poner un pie en un astro que no fuera la Tierra. Los astronautas estadounidenses Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin y Michael Collins partieron hacia la Luna el 16 de julio de 1969. Solo 8 años después que Yuri Gagarin, un cosmonauta soviético, se convirtiera en el primer hombre en llegar al espacio. Pero una cosa es salir de la Tierra y otra es llegar a la Luna.
Hasta ese momento no había la tecnología necesaria para llevar a personas a esa distancia y traerlas de vuelta. Por eso fue un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad y un hecho decisivo para Estados Unidos en la carrera espacial contra la Unión Soviética. Pero lograrlo no fue fácil. A principios de los 60, la URSS llevaba una clara ventaja. Ya había mandado al espacio el primer satélite, al primer ser vivo y al primer hombre, gracias a su ingeniero jefe Sergei Korolev. Los estadounidenses estaban aterrorizados con la idea de que la dominación del espacio diera ventajas militares a los soviéticos. Estados Unidos necesitaba una victoria urgente sobre la URSS y el presidente Kennedy fijó una meta muy ambiciosa, para muchos irrealizable. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing. Los soviéticos siguieron avanzando. En los años siguientes mandaron a la primera mujer al espacio e hicieron la primera caminata espacial. Pero tras la sorpresiva muerte de Korolev en el 66, el programa espacial de la URSS perdió el rumbo, y eventos como la explosión del cohete N-1 dieron el punto final a la ambición soviética de llevar el hombre a la Luna. Mientras tanto, Estados Unidos necesitaba una inversión multimillonaria para lograr su objetivo. Necesitaba crear un tipo de tecnología para viajes espaciales y de computación que no existían en la época. Y lo consiguió con el programa Apolo, el que llevaría a 3 astronautas estadounidenses a la Luna en la misión Apolo 11. Tras varios intentos, la NASA construyó un cohete que propulsaría una nave formada por 3 módulos. La estructura medía 111 metros, pesaba 3 millones de kilos y tenía tanta potencia que era como pilotar una bomba nuclear. El gran desafío de la misión era construir un módulo que pudiera alunizar teniendo en cuenta que nadie sabía cómo era la superficie de la Luna. El módulo tenía que ser pequeño, pero a la vez llevar a 2 astronautas, computadoras, equipamientos, combustible y oxígeno. Por si esto fuera poco, para volver a la Tierra este módulo tenía que impulsarse hasta la órbita de la Luna y allí encontrarse de nuevo con la nave principal. El riesgo era tal que Nixon, el entonces presidente de Estados Unidos, tenía listo un discurso por si los astronautas morían durante la misión, pero nunca lo necesitó. La primera etapa del viaje del Apolo 11 duró 3 días. El 20 de julio, Armstrong y Aldrin entraron en el módulo Águila para intentar el alunizaje. Dentro del módulo de comando, Michael Collins seguiría orbitando la Luna, sacando fotos y esperando a que ellos volvieran. Pero el momento de alunizar fue crítico. Armstrong tuvo que pilotar manualmente el módulo, algo que no estaba previsto, y solo le quedaba combustible para 30 segundos más. Tranquility Base here. The Eagle has landed. El regreso triunfal de los astronautas tras 8 días de misión mandaba un claro mensaje del poderío de Estados Unidos en plena Guerra Fría. Al Apolo 11 le siguieron 6 misiones más en tan solo 3 años y 10 astronautas volvieron a pisar la Luna tras Armstrong y Aldrin. Pero desde 1972 nadie ha vuelto a hacerlo. Gracias a estas misiones se hicieron grandes avances científicos y tecnológicos. Se crearon los circuitos integrados, que nos permiten tener computadoras cada vez más compactas y potentes, y se sentaron las bases para el nacimiento de Internet. Pero más allá de lo científico, el legado de la misión Apolo 11 fue simbólico. Millones de personas vieron desde sus casas cómo la humanidad era capaz de superar sus límites. Se acababa de llegar a la Luna. ¿Qué iba a ser lo siguiente? Dinos en los comentarios qué otro evento de la historia de la humanidad fue importante para ti o crees que es especialmente destacable y quizás algún día haremos un vídeo sobre eso. Si este vídeo te gustó, dale a like, suscríbete y nos vemos en el siguiente. Hasta aquí este recorrido histórico. Agradecemos su compañía y nos despedimos hasta un próximo encuentro con la historia nacional e internacional. En Cananga Visión, Canal 98, usted conoce cada semana lo que va de ayer a hoy.